Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Le invito en este día que leamos el Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque brame y se turbe sus aguas y tiemble los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta mañana damos gracias a Dios por su palabra, por el Espíritu Santo de Dios que nos guíe en este día. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este servicio y que pueda llegar a muchas vidas. Amén. Señor Jesús, en esta preciosa mañana te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu grandeza. Pedimos tu guianza, oh Dios, que sea, Señor, tomando el control, oh Dios, de todo lo que vamos a hacer en este precioso medio, Padre. Que tu palabra fluya, Señor, que llegue a cada vida, Señor. Dios, pido por la persona que va a llevar la palabra, que sea usado, Señor, que seas tú colocando palabra de vida y que nuestros oídos puedan escuchar tu voz y que nosotros podamos ser, Señor, tus hijos obedientes para poder practicar lo que tú quieres en este día, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Síguete glorificándote. Llega a cada vida, oh Dios, a través de este medio y bendecimos, Señor, por este momento, Señor, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les animo a que sigamos adelante, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que nos animemos y que sigamos orando y buscando el rostro del Señor en este tiempo de dificultad, tiempo de tribulación. Pero sabemos que a los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien, y Dios está en cada uno de nosotros. Somos nosotros que le podamos permitir al Espíritu Santo de Dios que nos ministre, que nos anime. Entonces sigamos adelante. Ánimo, no estamos solos. El Señor tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y te guarde en esta preciosa mañana. Amén. Santo fuerzas da, que me guardará del mal. Satisfecha estoy yo
Bien, buenos días. Vamos a tener nuestra predicación de la palabra. Y antes de entrar en el texto y de comenzar pues, con la predicación, pues me gustaría pues, comentaros que me encuentro bien, que estoy mucho mejor, que estoy prácticamente restablecido. Creo que es cuestión de poco tiempo que me den el alta. Y quería aprovechar pues para agradeceros vuestras oraciones, para agradeceros vuestras llamadas y el interés que habéis mostrado. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestros cuidados y vuestras oraciones y gracias a Dios pues estoy bien, prácticamente restablecido. Bien, vamos a tener una lectura en la palabra del Señor. Vamos a seguir como estamos haciendo últimamente en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 12, y dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, los escritos de Juan pues son peculiares, lo hemos comentado muchas veces. A veces Juan tiene formas de expresarse que en ocasiones nos pueden resultar desconcertantes por el lenguaje que emplea o por las maneras en las que se expresa. Y un buen ejemplo de eso es este texto que hemos leído a continuación. Esta sección en la que Juan se refiere sucesivamente a hijos, a padres y a jóvenes en una doble secuencia, repitiendo prácticamente lo mismo. Es complicado saber el porqué de estas distinciones. ¿Se está refiriendo Juan a grupos en función de su edad? ¿O quizás está clasificándolos conforme a su madurez espiritual? Sería una pregunta, ¿verdad? Por otro lado, ¿se refiere Juan a 3 grupos diferenciados, como opinan algunos comentaristas, o solamente a 2 grupos, como parece que ser la opinión mayoritaria de la mayoría de comentaristas, ¿no? Según la cual, hijitos sería una designación general para referirse a todos los creyentes, que a su vez Juan pues divide en padres y en jóvenes. Son preguntas, ¿verdad?, difíciles, pero lo cierto es que este tipo de preguntas a veces nos despistan y nos alejan de lo que realmente está diciendo el texto y nos lleva quizá a planteamientos equivocados. Si os fijáis en el contenido, no parece haber relación entre las características descritas en cada subgrupo con las diferentes etapas de la vida cristiana. De hecho, Juan se repite y atribuye, por ejemplo, conocimiento tanto a los hijos como a los padres. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Al examinar los términos de victoria y de conocimiento que Juan atribuye a cada grupo y ver cómo en algunos casos son prácticamente coincidentes, pues a mí me hace pensar en otra dirección. Si añadimos además la idea persistente y reiterada del conocimiento, que como ya hemos visto es una idea central en la carta por el tipo de herejía que Juan está rebatiendo, pues me inclino a pensar que Juan no está distribuyendo a sus lectores en diferentes niveles de desarrollo, sino que más bien está haciendo todo lo contrario. Está proclamando que las bendiciones cristianas son para todos los creyentes, no importa que seas nuevo en el cristianismo o que lleves toda la vida en la iglesia. No importa que seas un joven, que seas un hijito o que seas un padre. El acceso al conocimiento de Dios es para todos. Es decir, la mención de los diferentes grupos, hijitos, jóvenes y padres, persigue un efecto globalizador más que una diferenciación por etapas. Y esto, por supuesto, con una intención polémica. Los falsos maestros decían, nosotros tenemos acceso a realidades espirituales exclusivas. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios que es particular,
que es único. Nosotros estamos a un nivel superior y tenemos bendiciones que vosotros ni siquiera imagináis. Juan protesta contra estas distinciones, que además de arrogantes suelen ser falsas y maliciosas, y reafirma a sus fieles diciendo que si estamos en Cristo, si hemos creído, entonces tenemos acceso a las bendiciones espirituales y universales del Evangelio. Creo que esa es la función de estas distinciones, que ese conocimiento de Dios no es para unos, sino que es para todos, no importa en qué nivel de desarrollo estemos. Y aquí tenemos una primera lección que es muy importante, porque somos muy dados a clasificar a los creyentes en diferentes niveles espirituales. Pero cuidado, porque estas distinciones pueden ser muy peligrosas, porque casi siempre son falsas y suelen responder a intereses equivocados. Los herejes necesitaban mantener diferentes niveles de espiritualidad para defender su estatus único y superior. Juan, por el contrario, recalca que todos los creyentes tenemos acceso a las bendiciones y a la comunión divina. Por supuesto, eso no significa que todos los creyentes estén en el mismo punto de desarrollo, ni que todos tengan las mismas necesidades. Pero cuando nuestras clasificaciones persiguen establecer niveles de aptitud o niveles de espiritualidad, a lo mejor es que somos nosotros los que deberíamos estar en lo más bajo de esa escala. Por el contrario, Juan, sin ningún tipo de condescendencia, reconoce y celebra con alegría y con confianza los privilegios a los que todos los cristianos tienen acceso. ¿Y cuáles son estos privilegios? Pues resumiéndolos, no vamos a ir palabra por palabra, pero agrupándolos y resumiéndolos, en primer lugar, el perdón de los pecados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si somos cristianos, si hemos creído, sabemos que hemos sido perdonados por la muerte de Jesús. Todos los creyentes hemos sido perdonados por la muerte de Jesús. Nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras malas acciones han sido canceladas por Dios a través de la muerte de su Hijo. En segundo lugar, conocimiento de Dios. Los herejes se atribuían ese conocimiento de manera exclusiva. Juan dice que ese conocimiento es propiedad universal de los cristianos. Le conocemos porque sabemos quién es Él. Fijaos lo que dice Juan: conocéis al que es desde el principio. Y esto nos lleva de nuevo al inicio de la carta y a la predicación original del Evangelio. Se lo dice a los padres, a los más mayores, para recordarles que el Jesús que conocieron cuando el Evangelio les llegó es el mismo Jesús en el que han creído. Y para que no se dejen seducir por ese nuevo Cristo que los falsos maestros les presentan. Ellos, por el contrario, conocen al que es desde el principio, al que no cambia, al que es el mismo por los siglos. Pero no solamente lo conocen a Dios a un nivel teórico, también a un nivel experiencial y a un nivel de relación. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocemos a Dios como nuestro Padre, tenemos una relación con Él, una relación familiar, y eso implica que somos sus hijos, que somos su familia y que nos podemos relacionar con Él. Y eso de nuevo es una bendición que todos los creyentes, sin distinción, podemos disfrutar. Y en tercer lugar, la victoria sobre el pecado. Dice Juan: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan sabe que la iglesia a la que escribe, o las iglesias a las que escribe, están en conflicto. Los falsos maestros intentan destruir el Evangelio con su falsa enseñanza, viven en tinieblas y animan a los demás a hacer lo mismo. Sin embargo, Juan está confiado en que los creyentes, aun los jóvenes, les han vencido, porque no se van a dejar arrastrar por sus seducciones, sino que viven en obediencia a la palabra de Dios. Y alguien podría decir: Juan, eres un poco presuntuoso, un poco confiado. ¿Seguro que esos jóvenes que dices son fuertes? Pues sí, son fuertes y han vencido, porque la palabra de Dios permanece en ellos. Son fuertes, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. El Evangelio de Jesucristo no solamente promete perdón, sino que también promete poder. Dice Pablo en un texto muy conocido: el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, significa que hemos vencido al maligno y que podemos derrotarle y que somos fuertes y que la palabra de Dios permanece en nosotros. Mirad, me gusta esta visión pastoral que muestra Juan y que manifiesta confianza
en sus lectores, no en sus lectores, sino en Dios, porque la confianza de Juan no se basa en las personas, sino se basa en la gracia y en la palabra de Dios que permanece en nosotros. ¿Y cómo contrasta esta visión con esas visiones tan negativas que a veces manifestamos y que solo ven los defectos y las carencias? Porque con frecuencia solo nos fijamos en los hombres y no tenemos en cuenta la gracia de Dios. Pero para Juan, en medio del conflicto que está golpeando la Iglesia, es muy importante manifestar su confianza en que los creyentes se mantienen firmes en medio de las tentaciones doctrinales y éticas que les están llegando por medio de los falsos maestros. ¿Qué concepto tenemos nosotros de nuestra Iglesia? ¿Somos capaces de confiar en la firmeza de nuestros hermanos? ¿O pensamos que todo es un desastre, que estamos perdidos, que no vamos hacia ningún sitio? Mirad, yo sí tengo confianza. Y la tengo por una sencilla razón, porque estoy convencido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que esa es nuestra confianza, creo que esa es la confianza de Juan, y esa confianza en la gracia de Dios nos anima a mirar a nuestros hermanos, a mirar a nuestra Iglesia y hacerlo con confianza, sabiendo que esa gracia se mantiene y que esa gracia nos llevará hacia adelante. Ahora, y esto es importante, que tengamos confianza en la gracia de Dios no significa que estemos viviendo en los mundos de Yuppie, y por eso pues vamos a ir a la segunda parte del texto, porque de la expresión de confianza vamos a pasar a la exhortación, y Juan continúa justo después de estas palabras y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La advertencia de Juan, que encontramos en estos versículos, se dirige contra el amor al mundo. Por supuesto, esto requiere una explicación, porque el término mundo tiene diferentes connotaciones en el texto bíblico. Puede usarse para referirse al universo, a la creación, y en ese sentido la Biblia no duda en decir que la creación es obra de Dios, y como estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo, estas mismas semanas en la escuela dominical, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El mundo, podríamos decir que es bueno porque Dios lo ha creado. El salmista se deleita en la creación y no duda en afirmar, por ejemplo, en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo es de Dios, el mundo le pertenece a él, e incluso el mundo se nos presenta a veces como el objeto directo del amor de Dios. Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, en ese texto que todos conocemos. Pero aparte de este sentido del mundo, que es habitual en la Biblia, hay otro sentido del término que tiene un matiz mucho más oscuro. Sería el mundo como el sistema de valores y principios que se opone a Dios y a su palabra. El mundo como la esfera donde el mal se expresa y se desarrolla de manera natural. El mundo como el reino donde el pecado ejerce su dominio. En este sentido, el mundo sería el equivalente de otras expresiones bíblicas, como por ejemplo el presente siglo malo o el reino de las tinieblas. Juan describe la seducción del mundo, en estos términos, se está refiriendo a este concepto del mundo, y lo hace por medio de 3 breves afirmaciones. Se refiere a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son los malos impulsos que hay en nosotros y que nos son propios. Es el mal que brota de nuestro interior. A veces lo relacionamos con el sexo, pero es mucho más amplio la idea. Incluye, por ejemplo, cualquier búsqueda de bienestar o satisfacción por medios ilícitos, como por ejemplo la mentira y el robo. Los deseos de los ojos se refiere al deseo de obtener o disfrutar aquello que vemos, pero que no nos corresponde o que no nos pertenece. Se aplica a aquellas cosas que vemos y deseamos, es decir, la codicia. Y la vanagloria de la vida es el orgullo, la jactancia, esa preocupación por tener más de lo que necesitamos, por tener más que los demás, por estar por encima, sea a nivel físico, material, intelectual e incluso religioso. Es lo contrario de la humildad y la mansedumbre que el cristianismo recomienda. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Estos son los valores de este mundo. La propia satisfacción a cualquier costa, no tener nunca bastante y anhelar estar por encima de los demás. Juan nos advierte y nos dice que en contra de estos valores que el mundo pasa y sus deseos. Este mundo que se rige por estas formas, por estos valores, es transitorio. Esperamos otro mundo donde estos valores no tienen cabida, sino que la norma única y definitiva es la voluntad de Dios. Es por eso que tenemos aquí un urgente llamado a la resistencia. No podemos claudicar, no podemos conformarnos. El problema es que estos valores se pueden introducir muy fácilmente en la Iglesia, a veces incluso disfrazados de piedad y de espiritualidad. Y eso es precisamente lo que ocurría con los falsos maestros. No podemos adoptar los valores de este mundo. Y por eso Juan nos advierte que no amemos el mundo, que hagamos una frontera, una separación entre los valores del reino de Dios y los valores de este mundo. ¿Qué visión tenemos como Iglesia? Podría ser una pregunta, una aplicación. ¿Cuál es nuestro ideal como Iglesia? ¿Qué buscamos? ¿La propia satisfacción? ¿La propia promoción? ¿Nuestro propio encumbramiento? No lo voy a desarrollar, pero es fácil, muy fácil, como Iglesia, caer en la autosatisfacción, en la codicia y en la vanagloria. Y eso ocurre cuando los valores del mundo se introducen en la Iglesia. En vez de esa autosatisfacción, en vez de esa codicia y en vez de esa vanagloria, los valores del reino de Dios son el dominio propio, el contentamiento y la humildad. Esos son los valores que debemos perseguir. Por último, y a modo de aplicación ya a un nivel más personal, más individual, es importante notar que la confianza que Juan expresa en los versículos precedentes, en los versículos del 12 al 14, no anula en ningún momento la urgencia de la exhortación de este último texto. No se trata de que, como confiamos en la gracia de Dios de la que hablábamos antes, pues podemos relajarnos, podemos bajar la guardia, podemos acomodarnos y el Señor hará el resto. No, todo lo contrario. Es precisamente por cuanto Juan confía en la fortaleza y en la madurez de sus lectores, por lo que les urge a ejercer una resistencia activa contra los valores de este mundo. Por cuanto ellos han vencido al maligno por el poder de la gracia, Juan puede alentarles a no conformarse y a no amar este mundo. La promesa de Dios y el esfuerzo del hombre no son elementos excluyentes, sino complementarios. En otras palabras, las palabras de victoria que hemos visto en los versículos de 12 al 14 son solamente apropiadas para los que se esfuerzan por vivir conforme a la palabra que encontramos en los versículos del 15 al 17. Es precisamente por esto que es importante que recordemos, y con esto terminamos, las palabras de Juan al final de este texto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, que así sea.